Hola a todos y a todas, mi nombre es Virginia Troncoso, soy miembro del Centro de Estudios Interdisciplinarios Martiano del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, Argentina. En esta oportunidad me encuentro participando del coloquio internacional José Martí, un hombre de todos los tiempos. La ponencia que les voy a presentar se titula La idea de José Martí en la revista Orígenes. En este trabajo me propongo realizar un acercamiento a la idea de José Martí desde el concepto de resistencia poética y como un elemento de la construcción identitaria en la revista de Arte y Literatura Orígenes, editada en Cuba entre 1944 y 1956 por José Lezama Lima y José Rodríguez Feo. Este trabajo es un avance de la tesis de licenciatura que me encuentro realizando, la cual se titula La idea de Cuba y la recuperación de José Martí en la resistencia poética de la revista Orígenes. La revista Orígenes es definida por Fernández Retamar como de entre revoluciones, es decir, como un puente entre la fracasada revolución contra Machado de 1933 y el triunfo de la revolución en 1959. Diferentes autores explican que la revista posibilitó crear una identidad, una generación, un estado poético, o como plantea Carlos García Miranda, un estado organizado frente al tiempo. Cabe destacar que la revista no es una propuesta de publicación ideológica rupturista, ya que su objetivo no es instaurar una resistencia revolucionaria. Por el contrario, Orígenes propone asentarse como un hito cultural desde donde se reconstruye una identidad cubana, rescatando a Martí y a otros referentes de la cultura. Esta publicación propone una vuelta a los orígenes, en donde la semilla creadora es lo que permite a esta generación que lee y publica encontrar la raíz de identidad cubana de la cual se resiste a las adversidades del presente. A continuación, me gustaría precisar algunas aclaraciones conceptuales, en particular la utilización del concepto de resistencia poética, el cual lo defino desde su intención comunicadora como una producción cultural de sentido que interpela a los sujetos desde una experiencia intersubjetiva que excede a las individualidades para fortalecer los vínculos sociales a partir de la construcción de la identidad. Este concepto de resistencia poética es una reactualización y reapropiación del llamado de José Martí a abrir trincheras de ideas. El marco conceptual martiano nos permite tener presente el hecho de que para la construcción de un nosotros, el pueblo debe conocerse a sí mismo. Por último, es importante mencionar que el concepto de resistencia poética retoma especialmente la idea de arte como acto creativo, rebelde y liberador que encontramos tanto en el pensamiento de José Martí como en las publicaciones de Orígenes. La colección Orígenes se compone de 41 fascículos que reúne la expresión de varios autores cubanos y latinoamericanos, poniendo en circulación también traducciones de importantes escritores de habla inglesa, francesa y alemana. En estas publicaciones encontramos poesías, cuentos, ensayos, reseñas, imágenes de pintura y escultura y críticas a piezas musicales. En este entramado de metáforas e ideas aparecen tópicos recurrentes sobre la identidad cubana, la libertad, el imperialismo, la censura, el exilio y el estudio de la realidad contemporánea. En este amplio corpus encontramos 16 referencias directas a José Martí a lo largo de 12 años de publicaciones trimestrales. En la mayoría de los casos, Martí aparece como una idea que permite explicar algún aspecto de otro tema relacionado a la cultura, la literatura o la estética. En el caso de la publicación número 33 del año 1951, la figura de José Martí va a ser rescatada en ocasión del aniversario de su natalicio, el aniversario número 100, oportunidad en la que los editores invitan a pensarlo en su secularidad. Entrando al análisis de cómo aparece la figura de Martí en Orígenes,
Cabe destacar que es Cintio Vitier, poeta y escritor cubano, el primero en realizar una referencia directa a Martí. En 1945 va a traer a colación el nombre del apóstol para referir a una estética que se ha perdido en la poesía cubana y a la cual es necesario volver. En 1949, Vitier retoma el ideario martiano para explicar la importancia de una actitud ética en la poesía frente a la falta de imaginación estatal y a la desintegración en la que se encuentran. En ese sentido, retoma críticamente la desintegración del espíritu que ha supuesto el perder del horizonte la meta independentista. La crítica realizada por Vitier cobra más sentido frente al análisis de poesía que hace Fina García Marrús en el número 16 de 1947, en donde explica desde el existencialismo las diferentes corrientes poéticas cubanas, estableciendo una diferencia entre el ser en el estar, que sería Martí, y el ser en el mundo, que identificaría Casal, concluyendo que mientras Vitier retoma la línea de Martí, la otra tradición poética cubana la sigue Lezama. Para esta autora, la nota predominante de Martí, y por lo tanto la línea poética que la abre, es la circunstancia que lo atraviesa, de la que va a decir que siempre se va enredando en toda su obra. En la publicación número 26 de 1950, García Marrús vuelve a recurrir a la referencia a Martí al analizar los dibujos del artista cubano Aristide Fernández, destacando la utilización del color morado, definiéndolo como cubanísimo, al igual que los finales de algunas cartas de Martí. En ese sentido, se refuerza la identidad cubana a partir de la referencia a Martí, entendiéndolo como un elemento que demuestra la existencia de una cultura que atraviesa a los diferentes artistas mencionados. El mismo artista cubano es analizado por Lorenzo García de Vega, quien también recurre a la referencia a Martí para decir que en esos dos exponentes de la cultura cubana se ve una raíz en común, a la cual define como la ambigüedad de lo nuestro, que en el caso de Martí es tan clara que le permite una identificación a tal punto que la define por la acción de ser uno de los espejismos que reflejan en nosotros cubanos. Siguiendo esta línea de definición de la cultura y en ocasión de una crítica a los cuentos cubanos de Lino Novascalmo, José Rodríguez Feo resalta como única y solitaria figura de nuestra literatura, de la cubana y la americana, a Martí, destacando en él su prosa periodística e imágenes poéticas. Para los origenistas, entender su cultura es apropiarse de ella. En ese sentido, es que el apóstol cubano aparece como Mi Martí en la publicación de Eugenio Florit. La mayor cantidad de referencias a José Martí las encontramos en los escritos de José Lezama Lima, a quien trae permanentemente para ampliar la comprensión de diferentes estilos artísticos, ya sea poesía, pintura o música. Lezama explica en una de las publicaciones que Orígenes reúne a un grupo de escritores reverentes para las imágenes de Martí. Además, define al apóstol de su secularidad, diciendo que José Martí fue para todos nosotros, los origenistas, el único que logró penetrar en la casa del alibi, el estado místico, el alibi donde la imaginación puede engendrar el sucedido y cada hecho se transforma en el espejo de los enigmas. Para ir concluyendo, me gustaría destacar que Orígenes logra explicar la permanencia del espíritu de Martí en la poesía y en la cultura cubana, reconstruyendo en una polifonía de voces el alma de Martí, que para ellos es tan grande que se multiplica, se espeja, penetra en la casa del alibi y lo hace renacer en el nosotros cubano. El espíritu martiano toma forma en el estilo poético de Cintio Vitier, en el morado cubanísimo de Aristide Fernández y en cada momento artístico en donde la imaginación aparece engendrando lo sucedido. Podemos decir que Orígenes tiene un alma y esta probablemente sea un espejismo del alma de José Martí. Les envío un caluroso saludo
a todos los participantes y oyentes de este congreso. Muchísimas gracias por la invitación.